Mónica Castro. Mónica Castro Castro. Trabajo en el Laboratorio Nacional de Aguas y soy parte del equipo técnico, la coordinadora de la categoría Hogares Sostenibles. Entonces, la idea del día de hoy o de la tarde de hoy es que ustedes conozcan el A, B y C de los elementos que tienen que considerar en sus hogares para poder participar en este año y lograr este galardón. Entonces vamos a dar inicio a la charlita. Y bueno, como les mencioné, este es la 9ª categoría de hogares sostenibles creada en el año 2012 y les vamos a presentar el día de hoy la nueva versión que estamos migrando en este momento, que es la 2023 y que empezó a regir este periodo. Importante mencionarles que Hogares Sostenibles es parte de todo un programa, que este programa Bandera Azul Ecológica fue creado en el año 1995. Esta idea es extranjera, por decirlo de alguna manera. Fue traída de España por el doctor Darner Mora, que es el director actualmente también del Laboratorio Nacional de Aguas, quien vio ondeando esta bandera en España y la tropicalizó, por decirlo de alguna manera. En este país es una certificación, en nuestro país es completamente gratuita y no solamente se aplica a playas, sino que vamos a ver que hay diferentes categorías para incorporar a diferentes grupos de la sociedad. Entonces, en el año 1996 tuvo gran apoyo político y fue impulsada primeramente por la Junta Directiva de AIA en junio. Posteriormente se creó un decreto ejecutivo por el MINAE en noviembre de este mismo año y finalmente entra en vigencia la primera categoría de playas en el año 1997. Es decir, ya tiene gran vigencia este galardón. Características, muy importante conocerlas, es un programa completamente gratuito, voluntario y anual. Requiere organización, compromiso y continuidad. Ustedes van a ver que sí se solicitan muchos elementos, pero que son cosas que tal vez ya vienen haciendo en su hogar, nada más que hay que acomodarlas, organizarlas y plasmarlas en un informe final. También es ampliamente reconocido a nivel nacional e internacional, ya que hay familias que no solamente están en Costa Rica, sino que también hay familias y hogares de otros lugares como República Dominicana, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador. Entonces, hay varios países, entre otros, que participan en este programa. Y es de excelencia, ya que la nota mínima es un 90. Algo importante también es que el programa en su totalidad está conformado por la Comisión Nacional, que no únicamente está constituida por el AIA, sino que hay 17 instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Como vemos, hay gran variedad de instituciones. El año pasado se integró el Cuerpo de Bomberos, y todas estas instituciones aportan de alguna manera tiempo, trabajo, e incluso también recursos para poder mantener este programa. Estas 17 instituciones conforman los equipos técnicos o los equipos que lideran cada una de estas 19 categorías, las cuales van a guiar a su vez a todos los grupos organizados de la sociedad que van a conformar o que van a participar en cada una de estas 19 categorías. Entonces, aquí vemos que hay playas, comunidades, centros educativos, que cabe destacar que centros educativos hay dos, la categoría que se enfoca en las escuelas y colegios del Ministerio de Educación Pública, y también estaría variedad de otros centros educativos que estaría enfocado en universidades, en SINAI y otros. Espacios naturales protegidos, microcuencas, comunidad clima neutral, cambio climático, salud comunitaria, eventos especiales. Nosotros que estamos aquí, hogares sostenibles, municipalidades, agropecuaria, eclesial ecológica, ecodiplomática, construcción sostenible, bienestar animal, movilidad sostenible,
esta que se llama promoción de la higiene, que es un híbrido o un trabajo en conjunto con un programa hermano que se llama Programa de Sello de Calidad Sanitaria y finalmente biodiversidad. Entonces vemos que hay gran variedad de comités en los que se puede participar. Y específicamente en hogares sostenibles, que es la 9ª categoría creada en el año 2012, esta tiene la particularidad de, además de ser una categoría como tal, donde todas las familias como ustedes que están participando, el objetivo principal es obtener esta bandera, este galardón, también es una estrella adicional de color verde que se brinda a los comités de las categorías anteriores que impulsan o promueven dentro de sus colaboradores o dentro de las personas cercanas, ya sea una relación directa o indirecta. Por ejemplo, la bandera azul ecológica en hogares sostenibles, entonces es un ganar-ganar. Este comité local le brinda acompañamiento a esta familia y así esta familia puede obtener el galardón La Bandera y este comité local puede optar por una estrellita verde adicional en su bandera. A excepción de estas 4 categorías, que sería eventos especiales, construcción sostenible y promoción de la higiene, que tienen una metodología diferente, no es anual, sino que son ejecutados en diferentes momentos del año. Entonces no podrían darle un acompañamiento oportuno a estas familias, por tanto no se incorpora dentro de estas categorías esa estrella verde. Y hogares sostenibles, pues está implícito ese acompañamiento a otras familias en las estrellas blancas. Entonces, esas son las únicas categorías que no pueden optar por esa estrellita verde. El objetivo, muy importante, impulsar la educación ambiental según el enfoque de la educación para el desarrollo sostenible aplicado al núcleo de la sociedad, que es el hogar, para contribuir a la mitigación del cambio climático. Entonces, ahí vimos que es importante promocionar todo este cambio de cultura enfocada en la parte de la educación ambiental en pro del ambiente, del cambio climático. Sin embargo, es importante irlo haciendo desde nuestros hogares, desde nuestras casas, para poder impulsarlo con mayor facilidad en todos esos grupos o comités locales de las otras categorías y en general en la sociedad costarricense. Aquí, muy importante, hay 2 tipos de apoyo a hogares. Ustedes van a escuchar continuamente que yo hablo de hogares independientes. Estos son los hogares que son apoyados directamente por nosotros, el equipo técnico de hogares sostenibles, pero también están los hogares acompañados por algún comité local, que en este caso son las familias guiadas por algún comité de otra categoría. Entonces, la diferencia es el acompañamiento que se les da a esos hogares. De igual manera, estos hogares también nosotros les brindamos apoyo y acompañamiento. Sin embargo, lo ideal es que ese comité de apoyo los pueda guiar en ese proceso de obtención del galardón. Y en ambos casos tienen que inscribirse cada año. Recordemos que la inscripción es anual. Siempre va a ser en la misma fecha, del 1 de enero al 30 de abril de cada año, que es un mes más que la finalización de las demás categorías. Esto para promover dentro de cada una de esos comités locales el apoyo o la participación en hogares sostenibles. Entonces sí, es importante que siempre se inscriban. Pueden ser hogares galardonados, tienen que inscribirse de igual manera anualmente, hogares que participan por primera vez, hogares que no pudieron obtener el galardón en este año, todos tienen que estar debidamente inscritos. Fechas que deben recordar, la inscripción del 1 de enero al 30 de abril de cada año, que es una pregunta muy frecuente. Presentación del informe final o del documento que tienen que ir recopilando sería del 1 de diciembre del 2024 en este caso. Tienen tiempo hasta el 15 de enero del 2025.
extendimos esta fecha de entrega del informe porque sabemos que en diciembre es un poco complicado a veces para ciertas familias. Sin embargo, sí recibimos gran cantidad de documentos durante este mes, pero extendimos esa presentación del informe hasta la segunda, máximo tercera semana de enero, para darle tiempo a todos los hogares de poder entregar ese documento. Periodo de registros, es decir, qué es la información que se solicita en el informe final. En este caso sería el año base, siempre va a ser el año anterior al de participación, es decir, en este caso sería 2023 y el año de participación sería el 2024. En el caso de las familias que participan por primera vez y no tienen ese registro o esos consumos, es decir, del año 2023, y hacen la solicitud tal vez al ente encargado de brindar el servicio de agua potable o de electricidad, pero no le brindan oportunamente esa información, pues nos enfocamos en el año de participación, en el registro de los consumos de este 2024 y en las actividades que llevan a cabo también, que ahora vamos a ver. Notificación de resultados, es decir, una vez que entregan el informe final, ¿cuándo se le brinda el resultado a los hogares? Pues los comités locales al equipo técnico, es decir, los comités locales en este caso tienen que revisar sus informes. Importante, no les mencioné esto, el informe final lo entregan en estas fechas. Los comités que están apoyados por bueno, las familias que están apoyadas por algún comité local tienen que entregarlo a ese comité local para que lo evalúe. En este caso, ¿por qué lo hacemos así? Porque esos comités locales, al darles acompañamiento, van a saber el grado de compromiso que tienen las familias, si han participado en alguna de las charlas, tal vez saben con mayor asertividad si han cumplido con todo lo requerido, que tal vez en el informe final no viene la evidencia, ya sea que sepan que han hecho estos esfuerzos o bien que por la cercanía le pueden hacer la solicitud directamente a la familia. Entonces, ellos pueden tener una mejor evaluación de esos informes. Nosotros simplemente si recibimos el documento, pues únicamente nos enfocamos en lo que está y lo que no está. Entonces, sí es importante que ese comité local los evalúe. Sin embargo, si ya sea el comité local o la familia considera que prefieren que nosotros, el equipo técnico, revise ese informe, pues con mucho gusto lo recibimos y nosotros lo evaluamos. En este caso, las familias independientes nos lo entregan directamente a nosotros, el equipo técnico de hogares sostenibles. Entonces, los comités locales tienen que entregar los resultados a nosotros en enero, de enero a febrero del año posterior, del 2025. Y el equipo técnico a los hogares independientes de marzo a abril del año 2025. Esto es un aproximado, a veces lo hacemos a principios de abril, a veces a finales de abril, dependiendo de la cantidad de informes que recibimos. Y en el caso de los comités locales que revisan informes, pueden notificar al hogar desde el momento en que evalúan el informe y tienen la nota, le pueden informar a la familia si obtuvo o no obtuvo el galardón. Importante que le mencionen también, si no lo obtuvo, los elementos de mejora para el siguiente periodo. Pasos a seguir para obtener el galardón. Esto es basado en preguntas frecuentes. Inscripción, ¿cuándo? Se hace del 1 de enero al 30 de abril y todas las familias lo tienen que hacer. Las que ganaron, las que están en proceso de obtener el galardón, las que participan por primera vez. ¿Dónde? Hay un formulario en línea. Esta dirección tengo entendido que es temporal. Esta que es PBAE, de Programa Bandera Azul Ecológica.estudiomanatí.com, va a migrar a otra dirección, pero por el momento esta es la que está vigente. Ahí vamos a encontrar esta página tal cual lo vemos aquí. Vamos a ir a esta parte en la sección de abajo que dice ver todas las categorías y ahí vamos a encontrar un enlace a todas y cada una de las 19 categorías que hay en el programa.
aquí hay 19 cuadritos porque recordemos que en centros educativos hay dos variedades, entonces por eso ahí hay 20 cuadritos. Aquí vamos a buscar la que es de hogares sostenibles y vamos a encontrar esta otra página, que aquí se encuentra el enlace para el formulario de inscripción. Aquí cabe destacar que los formatos de del informe final en Word, del PowerPoint, del manual de procedimientos y la presentación general, esos documentos no están actualizados. Yo se los había enviado al compañero, sin embargo, como están en ese proceso de migración, entonces por eso han tenido problemas en actualizar esta página. Pero por esa razón es que yo se los he enviado varias veces a todas las familias inscritas para que tengan los documentos que están realmente vigentes. También aquí están los contactos. Y el formulario en línea es básicamente un formulario como el que está en el chat, que es en este caso es el de em, para la participación del día de hoy. Aprovecho para decirles que en el chat está el formulario de la lista de asistencia para las personas que se han ido incorporando. Y retomando la inscripción, es importante revisar y asegurarse de que esté escrito correctamente el correo electrónico, porque tengo muchos correos que tienen algún tipo de error, que algunos sí son fáciles de identificar, sin embargo hay otros que no, y por ende no le está llegando la información a esos hogares. Y aquí la información es completamente confidencial. Aquí ustedes van a ver que además de pedir apellidos y nombre de la persona y correo, también pedimos, por ejemplo, la dirección, que eso ha sido muy importante, específicamente para el caso de pandemia que tuvimos que ir a dejar las banderas, entonces eso nos servía para ubicarnos y poder hacer esa ruta, para entrega de los galardones. Eh, y toda esta información, si otro comité nos pide esos datos, nosotros únicamente brindamos el nombre del hogar sostenible, el nombre de la persona encargada y el correo electrónico, ya sea para que lo contacten, para invitarlo a alguna charla o alguna actividad de voluntariado, por ejemplo. Pero la demás información, números de teléfono, dirección, eso nosotros no lo brindamos, es para uso discrecional de nosotros. También comentarles que hay una plataforma que se llama Plataforma Hogar Azul, donde ustedes pueden ir haciendo la incorporación de todos esos registros de consumo, ya sea en el celular o en la computadora, y también está la opción de generar el informe, que sería el formato de informe final de este 2024 en versión Word. Es completamente gratuito, sin embargo, sí hay una limitante de la capacidad, que hay personas que guardan algunas evidencias y posteriormente, debido a que es una capacidad un poco más reducida, cuando generan el informe no aparecen esas evidencias, esas fotografías, solo aparecen tal vez los cuadritos llenos o completos. Entonces, lo que nosotros aconsejamos es que generen ese informe final, que se envía al correo, lo descarguen y posteriormente ustedes llenen a mano toda esa información adicional que es importante que incorporen en el informe. ¿Dónde encontrar toda esta información, los pasos a seguir, fechas, requisitos para obtener el galardón? En el manual de procedimientos. Todo esto que ustedes ven aquí en la presentación está en el manual, que tratamos de que sea muy descriptivo, que tenga ejemplos, por lo menos algunos, y que no sea muy grande. Tiene 23 paginitas, a pesar de que, de que es gran cantidad de información, tratamos de hacerlo lo más resumido posible sin dejar los datos importantes. Esta sería la versión 2023. ¿Quiénes conforman el comité local de esta categoría? Todos los miembros de la familia. Importante, debe haber un coordinador o un contacto principal. En este caso hay familias desde un integrante o dos, dependiendo, hasta 5 o 6 personas, o eventualmente que llegan a visitarlos más personas al hogar. Entonces no hay problema de la cantidad de personas que haya, siempre y cuando no sea tal vez un residencial universitario, que nos pasó en alguna ocasión, que habían viviendo
no durante todo el periodo, sino durante algunos meses del año, más de 25 personas. Entonces ahí ya no se considera un hogar, dadas las características. ¿Cuándo debo presentar el informe final? Del 1 de diciembre del 2024 al 15 de enero del 2025. Hay dos opciones de formato de informe final, que sería el que les mencioné en Word y otro en PowerPoint. Únicamente llenan cualquiera de los dos. Esto porque hay familias que se les facilita, nos han indicado el de Word y otras se les facilita el de PowerPoint. Aquí importante que coloquen los apellidos con que fueron inscritos o con que inscribieron al hogar, el comité local que los acompaña y la categoría de ese comité local en caso de que aplique. Si no aplica, pues no se llena. Consideraciones que se deben tomar en cuenta para el informe: evidencias legibles que tengan un tamaño adecuado para poder nosotros identificar en caso de que venga alguna fecha o algún nombre, una breve descripción de las actividades que se lleven a cabo. Ahora vamos a ver ejemplos de cómo es lo ideal que presenten la información. No dejar espacios en blanco. Importante justificar. Si no tenemos información, colocar que no se pudo obtener o evidencia de que se solicitó la información, pero que no se obtuvo a tiempo. Y también aumentos. Si hay aumentos de un año a otro de consumos, si se justifica, ya sea que hubo más personas en el hogar, que se hizo alguna remodelación en el hogar o cualquier otro, una fuga, por ejemplo, eh, no hay problema de que hayan aumentos mientras se justifiquen. Presentar evidencias para cada acción que describen y evidencias nuevas o diferentes para cada periodo. Nosotros por lo general siempre hacemos una comparación de un informe de presentado, por ejemplo, del año 23 con el año 24 para nosotros identificar los elementos de mejora que colocamos en esa evaluación. Entonces, en algunos casos hemos visto evidencias completamente iguales, inclusive hasta los registros de consumo. Sabemos que las familias por lo general hacemos las mismas actividades, sin embargo, sí es importante actualizarlas año con año. Parámetros obligatorios, antes eran 5, ahora son 6, son exactamente los mismos, nada más que en el caso de antes estaban unidos recurso hídrico y aguas residuales, ahora los separamos. El primero es gestión integral de residuos. Algo importante también es que cambiamos el puntaje para cada una dependiendo de la dificultad de la obtención de esa información. Entonces, en gestión integral de residuos tiene 20 puntos, recurso hídrico 18, aguas residuales 11, energía eléctrica 18, combustibles fósiles 17 puntos y compras responsables 16. Todos estos ejemplos que vemos acá fueron extraídos de los informes, entonces son elementos o situaciones que sí presentaron las familias. Entonces aquí vemos en gestión integral de residuos, aquí tiene 4 subparámetros. El primero sería la separación y medición de los residuos valorizables y no valorizables. Aquí vemos algunos ejemplos de la separación. Que colocan algunos minicentros de acopio temporal donde colocan ya sea clasificados los tipos de residuos en latas, aluminio, cartón, vidrio, tetrabric, plásticos, por ejemplo, y también como tenemos acá el camión que recoge estos residuos. Aquí vemos diferentes fotografías. O bien hay personas que tienen estos espacios específicos para la clasificación de los residuos, o bien hay otras personas que elaboran con algún residuo que se puede reutilizar esos espacios o esos recipientes para colocar esa clasificación de residuos. Hay otras personas que no necesariamente, debido a la cantidad de residuos que se generan, lo colocan en un espacio eh, que no ocupe mucho espacio en su hogar y que también eh, se, se aseguren de que estén enjuagados y limpios y secos para poder llevarlos al centro de acopio.
De este mismo subparámetro 1.1 tenemos la medición de los residuos. Aquí van a ver dos cuadros. Únicamente tienen que llenar uno, el que le aplique al hogar. Hay familias que el centro de acopio les pide que lleven separados todos los residuos valorizables, por ejemplo, vidrios, plásticos, aluminio, papel, cartón, residuos orgánicos y este el servicio de recolección también de los no valorizables u ordinarios. En este caso, aquí pueden colocar eh, la cantidad en bolsas, puede ser una bolsa pequeña, mediana, grande o jardinera, o algunas familias lo han medido en kilogramos, que utilizan tal vez esas pesitas para las maletas, para saber el peso de la maleta. Han adquirido estos instrumentos o estas herramientas para saber efectivamente cuántos kilogramos tienen. Pero eso independientemente, no hay ningún problema mientras lleven como esa estimación de los residuos que están generando. O bien, hay centros de acopio que en una sola bolsa reciben todos los residuos valorizables, vidrio, plástico, aluminio, dependiendo de los residuos que se generen en el hogar mientras vengan limpios y secos. Entonces, en ese caso, aquí se hace se unifican todos estos residuos valorizables y los no valorizables. Otra cosa importante es que hay familias muy grandes que sí efectivamente generan de manera mensual estos residuos. Otras que son más pequeñas, no generan de manera mensual, sino que lo generan cada 2 meses o cada 3 meses, ese tipo de residuos. Además de que hay algunas familias que no generan todos los tipos de residuos. Entonces, sí, importante llevar como ese control para saber cuántos residuos estamos generando en nuestro hogar. El segundo es reducir. Aquí siempre vamos a tener un cuadrito de resta, que sería la sumatoria del año anterior menos la sumatoria del año de participación, para ver si vamos aumentando o teniendo una reducción de esos residuos. En el caso de los residuos, esperamos una reducción hasta de los valorizables, que al principio las familias que no tienen tal vez esta práctica, si tienen un aumento de los residuos valorizables, que eso está muy bien para poderlos manejar adecuadamente y llevarlos a un centro de acopio y que se reutilicen en la fabricación de otras cosas. Sin embargo, a la larga, sí lo que pretendemos es que vayamos disminuyendo todos los residuos que generamos en nuestro hogar. Aquí únicamente en el informe tienen que ir llenando el cuadrito. Algo importante que les voy a mencionar es que en el informe final viene un cuadrito donde dice, nota, solamente se tiene que llenar el cuadro, y la numeración del cuadro, o si se tiene que presentar evidentes. Entonces ahí ustedes, para que tengan con mayor facilidad el llenado de ese documento. Y aquí importante, tomar en cuenta, reducir, reutilizar, reciclar, reeducar, tratar de empezar a analizar qué productos estamos consumiendo, qué elementos o qué residuos se generan de los productos que consumimos, y esto para dar inicio a las acciones que estamos implementando para nosotros poder hacer un manejo adecuado y responsable de nuestros residuos. Aquí, por ejemplo, hay familias que utilizan bolsas reutilizables de compras de cualquier material, inclusive hasta hechos por ellos mismos, que van a lugares que reutilizan envases o reutilizan envases ellos mismos para colocar algunos elementos que tienen que guardar en su hogar. También reutilizar recipientes que se puedan usar varias veces, incluso hasta para el café, para no tener que, si compramos un café afuera, tengamos que utilizar esos envases que realmente no tienen un uso posterior, sino que son residuos ordinarios prácticamente, y hay gran cantidad. Las baterías que sean reutilizables, por ejemplo, o recargables, uso de pajillas reutilizables, entre otros. Estos son algunos ejemplos que las familias han ido colocando.
Y finalmente, la disposición final de los residuos. ¿A dónde llevo yo mis residuos valorizables? Entonces, algunas familias lo llevan el comprobante al centro de acopio y les llenan una boletita. Otras familias que el servicio lo brinda, por ejemplo, la municipalidad u otro centro de acopio que tiene el servicio de recolección, ya sea que coloquen esta información en la página de internet, en las páginas de redes sociales, donde ubican un calendario donde van a pasar a recolectar esos residuos valorizables o inclusive hasta residuos de manejo especial. Entonces pueden colocar esa evidencia. Hay otras familias que hasta han solicitado una nota donde ese centro de acopio hace constar de que esa familia envía los residuos a ese lugar, o la entrega, por ejemplo, de los residuos electrónicos a campañas, a ciertas campañas. Entonces, esos son algunos ejemplos y eso es para asegurarnos que efectivamente ese esfuerzo que ha hecho la familia de clasificar esos residuos valorizables tenga su final adecuado y se dé esa trazabilidad a los residuos. En el caso del recurso hídrico, es muy similar a los que vamos a ver posteriormente, por ejemplo, el de electricidad. Vamos a tener un cuadrito para identificar primeramente cuál es el ente operador que nos brinda el servicio, si es un acueducto comunal o una SADA, si es el AIA, si es una municipalidad, si es la empresa de servicios públicos de Heredia o cualquier otra fuente, si es una fuente propia también. Entonces aquí únicamente vamos a marcar cuál es la opción y vamos a colocar la zona. Para nosotros ubicarnos en el caso de que sea, por ejemplo, de AIA, saber si efectivamente es agua para consumo humano. Pueden colocar aquí un ejemplo, una evidencia que hay personas que colocan el recibo, no para ver el, el monto, sino para ver cuál es la empresa que les brinda el servicio. De hecho, nosotros nunca nos fijamos en el monto. Sin embargo, aquí es importante que, por ejemplo, en el AIA, el histórico de metros cúbicos aparece en esta sección. Entonces, es importante tomar en cuenta esos elementos que podemos identificar para facilitar el llenado de los cuadritos siguientes que se solicitan. Y si es una fuente propia, especificar si es un pozo, si es un tanque u otro tipo de almacenamiento y qué tipo de análisis o de acción le hacemos para potabilizar esta agua. Es decir, si la hervimos, hay personas que sí le hacen algún análisis a esos pozos para saber si son agua para consumo humano, si no tiene algunos microorganismos que puedan afectar la salud. Puede también que la hiervan, que la cloren o que le den algún otro tipo este, de manejo para poder utilizarla para el consumo. Entonces aquí esto lo colocamos o lo llenamos en ese caso. Medición del consumo, aquí vamos a colocar en medición, únicamente vamos a llenar en esta sección el cuadrito, la lectura en metros cúbicos de nuestro consumo de agua por mes. Y en reducir, como les mencioné, es un cuadrito únicamente donde llenamos y hacemos la resta del año anterior menos el año de participación para saber si vamos aumentando o vamos teniendo una reducción. Si tenemos un aumento, lo justificamos, no hay ningún problema, cualquier justificación es válida. Y si tenemos una reducción, pues no justificamos. Y aquí, por último, las acciones para minimizar nuestro impacto. Mínimo tienen que ser 2 acciones. Aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, procurar mantener las tuberías y accesorios e instalaciones en el hogar de las mejores condiciones. Educar sobre el manejo del agua. Lavado de platos de ropa a mano o en lavadora, cepillo de dientes. Por ejemplo, cuando nos vamos a lavar los dientes, que en lugar de abrir el tubo, y que en algunas ocasiones se desperdicie gran cantidad de agua, utilizamos un vasito, por ejemplo, o que cuando lavamos los platos, recolectamos esa agua jabonosa para enjuagar esos residuos valorizables y no tener que utilizar agua potable, recolectar agua de lluvia o inclusive recolección de agua que sale de la lavadora para lavar exteriores, por ejemplo, es, o el agua de lluvia para regar plantas, entre otros. Entonces aquí hay gran cantidad de ejemplos que las familias han colocado
para poder hacer un uso racional y responsable del agua. En el parámetro 3, que serían aguas residuales, importante saber el agua para consumo, de dónde viene y cómo la podemos hacer un uso responsable, pero también es importante conocer el paradero de las aguas residuales. Entonces, aquí identificar el tratamiento de las aguas residuales. Aquí puede ser tanque séptico, alcantarillado sanitario, planta de tratamiento. En algunas ocasiones han presentado biodigestores u otro. Aquí vemos algunos ejemplos, por ejemplo, una fotografía de la planta de tratamiento en algún tipo de residencial, el plano del tanque séptico o la ubicación del tanque séptico y las condiciones. Entonces, estos son algunas ilustraciones para que ustedes vean cómo pueden presentar esas evidencias. Aquí, uso de productos de limpieza e higiene personal de mejor impacto. Aquí tiene que ser mínimo 1. Tienen que ser únicamente de limpieza e higiene personal, que son las que van a estar directamente relacionadas con las aguas residuales. Entonces, aquí vamos a utilizar productos elaborados en casa, por ejemplo, bicarbonato, vinagre que utilizan para hacer la limpieza. Hay gran variedad de productos que también tienen fichas técnicas donde corroboran que los elementos o los compuestos son menos contaminantes al ambiente. O bien, si son productos artesanales, entonces colocar, si no tiene una ficha técnica, colocar los ingredientes de estos productos. Y también, en caso de que sea artesanal, que son artesanales y que por ende, por lo general algunos, tienen componentes que son más naturales. Entonces, aquí vemos estas ilustraciones de las evidencias. Y por último, acciones para mejorar la condición de las aguas residuales. Entonces aquí colocan a veces retenedores de sólidos, recolección de grasas de la cocina, que a veces las llevan a, a ciertas campañas para que no tirarlas por la tubería, ya que son un contaminador de gran impacto. Aquí identificar, bueno, el, el, el tratamiento que le damos y las medidas, que hay personas que si tienen limpieza del tanque séptico, si tocó este año, colocan una imagen de la empresa que lleva a cabo este servicio, que está debidamente certificada, el proceso de la limpieza, si le colocan microorganismos eficaces, si tienen respiradores en esos tanques, entre otros. La energía eléctrica es muy similar al de agua. Primeramente es identificar el ente operador que brinda el servicio y la zona donde se encuentra, medir en kilowatts hora de manera mensual ese, ese consumo que tenemos y reducir, que sería únicamente llenar ese cuadrito también, que sería la totalidad del del año anterior de participación menos el año de participación. Si tenemos un aumento, pues lo justificamos y si no lo tenemos, no es necesario justificar. Y recordemos que si no tenemos el año base o el año anterior de participación, si solicitamos, por ejemplo, a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz esa información y no la obtuvimos de manera oportuna, colocamos que es el primer año de participación que solicitamos esa información, ya sea por un mensaje de texto, colocamos la imagen o por un correo electrónico o por otro. Y ya con esa justificación es suficiente. Y acciones para minimizar nuestro impacto, mínimo 2. Aquí vemos algunos ejemplos. Hay gente que instala paneles solares. No los descartamos porque ya algunas familias han incorporado esta opción. Modificación para mayor aprovechamiento de la luz natural. Em, el trabajo de oficina. Si algunas familias todavía tienen ese teletrabajo, ubicar ese espacio en lugares donde entre o ingrese mayor cantidad de luz natural y no tener que utilizar tanta luz artificial. Secado de ropa al natural. Hay familias que tienen niños y colocan incluso rotulitos que dice si no estás utilizando este electrodoméstico, mantenerlo apagado. Algunas regletas que también son inteligentes y las apagan cuando no se están utilizando esos equipos.
En combustible también hay un cambio. Antes únicamente se consideraban las familias o se tenía que las familias todas tenían vehículo. Entonces, ahora vamos a dividirlo en dos casos, que es el caso uno, cuando la familia tiene vehículo propio, que es el principal medio de transporte. Entonces, aquí vamos a hacer eh, la medición del consumo de combustible, ya sea gasolina o diésel, por mes, y la reducción, que es básicamente como lo hemos venido trabajando años anteriores. Y en este caso se pide acciones para minimizar nuestro impacto, principalmente o enfocadas también en el vehículo, revisiones periódicas para evitar que se generen gases de efecto invernadero que está generando tanto impacto negativo en el ambiente. Hay familias que han comprado vehículos eléctricos que coordinan rutas para poder hacer un viaje más eficiente, que usan transporte alternativo, que usan transporte compartido también. Entonces, hay gran variedad de elementos o acciones que se pueden colocar acá. Y también están las familias que no tienen vehículo propio. Entonces, en ese caso, las familias que no tienen vehículo propio se les piden dos elementos. Primero, describir el medio de traslado, ya sea uso de transporte público, uso de bicicleta, transporte compartido. Y el siguiente elemento serían las acciones de compensación. Mínimo una. En este caso pusimos algunos ejemplos de ya familias que también han realizado estas acciones, aunque no sea para este parámetro, pero se pueden o las han implementado para acciones adicionales. Aquí tenemos siembra de árboles, recolección de residuos, ya sea en quebradas o playas, educación ambiental en algún centro educativo. Aquí tenemos el ejemplo de la certificación de participación, o si aparece en alguna lista de participación, pero bueno, estas son opciones cuando participan en una campaña, eh, ya sea en alguna comunidad de alguna empresa, pero también hay otras familias que lo han hecho a nivel de núcleo familiar, que han eh, sembrado arbolitos tal vez en algún espacio de o algún terreno baldío de la comunidad o en alguna finca de algún familiar o de algún conocido, o han recolectado también, se han unido con otros miembros del hogar para recolectar residuos que se encuentran en la misma comunidad, en el mismo entorno donde está el hogar, o bien que tengan algún conocimiento de bandera azul o de la clasificación de residuos y puedan hacer una pequeña charlita sobre estos elementos importantes en la comunidad, en los centros educativos de la comunidad. Entonces aquí vemos, estas son algunas de las acciones que se pueden llevar a cabo. Compras responsables. En este caso es analizar previamente qué es lo que estamos consumiendo, si realmente lo vamos a ocupar, qué vida útil tiene, qué residuos se está generando y qué podemos hacer nosotros para minimizar este impacto. Entonces aquí se piden mínimo 2 productos o servicios, tienen que ser diferentes a los que se presentaron en el parámetro de aguas residuales, que eran de limpieza e higiene personal. En este caso sería, aquí hay algunos elementos que colocaron como compra de ropa o artículos reciclados, cepillos de materiales orgánicos, compra en la Feria del Agricultor, por ejemplo, compra de servicios. Aquí me encontré este ejemplo, que sería una empresa, no la estoy promocionando, ni siquiera la conozco, pero era nada más a nivel ilustrativo de las empresas que son o que implementan elementos naturales o de menor impacto dentro de los productos que utilizan para este servicio. Turismo responsable, tal vez alguna finca que brinda servicio de, de hospedaje y alimentación, que tiene algún servicio adicional que tienen huertas orgánicas donde cosechan los productos que utilizan en el restaurante o que hacen abono orgánico o que inclusive tienen educación ambiental
Entonces, todos estos elementos son compras responsables y los consideramos nosotros dentro de este parámetro número 6. Esos serían los 6 parámetros principales o básicos que debemos de cumplir. Recordar que cada acción cuenta, por pequeña que ustedes creen que sea, no, todo va sumando. Posteriormente, la gradación de estrellas. Si se tiene una evaluación o una nota de 90 a 100, ya tienen el galardón con una estrellita blanca. Si tienen ese 100, importante que esas estrellas blancas son escalonadas. Si tienen ese 100 y además llevan a cabo como mínimo una acción adicional, cuando hablamos de acciones adicionales son esa milla extra, ese esfuerzo adicional que se está haciendo para el ambiente. Diferente a las presentadas en los parámetros obligatorios, aquí vemos algunos ejemplos, obtendría el galardón con 2 estrellas blancas. Hay más ejemplos o más grupos que se consideran en el manual de procedimientos. Aquí yo puse que sería para saber cómo llenar el cuadrito. La acción sería realización de una compostera. Una breve descripción, cómo nosotros hacemos ese abono con los residuos que se generan de la cocina, todos esos residuos orgánicos y las evidencias, ya sea que lo hagamos con em, con alguna herramienta que nos facilite, por ejemplo, la municipalidad, o que se compre, o que se tenga un espacio reducido, entonces lo hagamos en recipientes que nosotros mismos reutilizamos y de los que se generan en el lugar. Entonces, aquí, por ejemplo, también hacer huertas orgánicas. Entonces, no hay espacio ni tamaño que nosotros solicitemos. Hay familias que tienen pequeños espacios y lo hacen en recipientes. Hay otras que tienen un espacio más grande, entonces lo hacen directamente en el suelo. Entonces, allí tenemos esas evidencias. Para la tercera estrella sería tener el 100, haber cumplido con el requisito de las 2 estrellas blancas y hacer una acción adicional diferente a la anterior. Entonces, aquí vemos otras opciones que sería estilos de vida saludable. Se realiza actividad física, se come saludable, chequeos médicos, ejercicio. Y aquí vemos algunos ejemplos donde ahora hay opciones para donde si andamos en bicicleta, entonces tiene la opción de verse la ruta, o si hacemos algún tipo de deporte, tomarnos alguna fotografía, la naturaleza o las caminatas también son importantes, comer más comida natural y menos productos artificiales o procesados. Para la cuarta estrella blanca también lo modificamos un poco. En este caso, sí tenemos que hacer una de estas 2 opciones. No tienen que hacer las 2. En este caso sería, bueno, haber obtenido la tercera estrella blanca y ganar por 3 años consecutivos. Bueno, consecutivos en este caso lo vamos a eliminar. Haber ganado por 3 años el galardón de hogares sostenibles. Entonces aquí vamos promocionando a que las familias vayan optando por esas estrellas adicionales poco a poco y para que sigan permaneciendo y participando en este programa. Y o acompañar o apoyar a un hogar en la obtención del galardón de hogares sostenibles. En este caso aquí o tenemos esta opción de haber ganado el galardón, ya sea, no tienen que ser consecutivos, puede que hayan ganado en el año 2021, en el año 2022 por alguna razón no participaron, pero nuevamente están retomando en el año 2023 y ahora en este año 2024, entonces ya podrían optar por esta tercera estrella blanca. Y aquí colocamos este tipo de evidencias. Y en caso de que acompañen a un hogar, pues colocamos ahí evidencias del acompañamiento que le damos, si le enviamos algún correíto para que participe en alguna charla, si nosotros le damos alguna charlita, ya sea presencial o virtual, para poderlo guiar en ese proceso de obtención del galardón, entonces lo colocamos aquí, cualquier tipo de evidencia.
Y para la quinta estrella blanca es lo mismo que la anterior, nada más que aquí sí tienen que hacer las dos. Haber obtenido el galardón por 3 años y acompañar a una familia en el proceso de obtención del galardón. En estos casos puede que el hogar ayude a una familia para que se inscriba en este periodo de participación, que le haya dado acompañamiento, pero al final esa familia, bueno, en este caso que apoye y que acompañe a una familia, esta familia sí nos tiene que entregar el informe a nosotros, el hogar no lo tiene que evaluar. En ese caso, si la familia que está acompañando no obtiene el galardón, pero el hogar que lo está acompañando sí demuestra ese acompañamiento, ese hogar sí va a obtener esa quinta estrellita blanca. O si, por ejemplo, se inscribió, pero no entregó el informe final, si presentan la evidencia del acompañamiento y ese apoyo, pues también obtiene esa quinta estrellita blanca, ya que ya el presentar el informe final o el ganar y colocar toda la información en el informe final ya no está tan, este, ya no es un impacto que ustedes tengan directamente, ya son elementos extras que ustedes ya no pueden controlar. Y ahora bien, independientemente de tener 1 o 5 estrellitas blancas, pueden optar por 2 estrellas adicionales o de colores, que en este caso está la estrella plateada o relacionada con las campañas de coins, que aquí en este enlace ustedes pueden encontrar todos los sitios donde están o donde reciben o los centros de acopio asociados a estas campañas, donde se van acumulando un puntaje. Esa tiene esa ventaja de que se va acumulando un puntaje y se puede canjear por productos o por servicios de las empresas que están asociadas a estas campañas. Entonces aquí obtendríamos esta estrellita adicional y las evidencias que tenemos que colocar serían los pantallazos de los recibos de coins de nuestro hogar o del miembro del hogar. Y estaría la estrella anaranjada que está relacionada con el tema de bienestar animal, que bienestar animal es igual que hogares sostenibles, además de ser una categoría como tal que está enfocada a las empresas o las organizaciones que trabajan con animales 24 horas al día, los 7 días de la semana, que en esos casos pueden ser veterinarias o centros de rescate, por ejemplo. Que ahí sí están excluidos varios tipos de organizaciones, únicamente las que trabajan con animales. También está esa estrella adicional para para los grupos o los comités que trabajen en pro de ese bienestar animal. Aquí en este caso nosotros no revisamos la información, únicamente revisamos la evidencia de que llenaron un formulario y que están participando u optando por esa estrella adicional. Entonces, nosotros esperamos a que ese equipo técnico de bienestar animal nos dé a nosotros los resultados, nos informe si ganaron o no ganaron, si no ganaron, por qué no ganaron, para poder tomarlo en cuenta para el siguiente periodo. Entonces, aquí este es el enlace, por lo general yo siempre se los mando, se habilita casi siempre en noviembre y finaliza o lo cierran este formulario la tercera semana de enero, cuando ya vamos entregando el informe final. Básicamente serían 3 elementos que sí o sí tienen que hacer, que sería promocionar o evitar ciertos elementos que son impactantes negativamente para los animales, como los juegos artificiales, la tenencia de animales silvestres como mascotas, entre otros. Y hay otras también que son como temas principales y ustedes pueden llevar a cabo varias actividades, como si tenemos animalitos en la casa que cuenten con las 5 libertades, que tengan un lugar donde refugiarse, que los lleven oportunamente a la veterinaria, que tengan alimento, entre otras cositas. Si no tenemos mascotas, entonces nos enfocamos en las siguientes actividades que también solicitan o criterios, que sería como la educación o la promoción que haga este hogar, que organice para el tema de bienestar animal. Por ejemplo, que ayuden a coordinar con algún comité local o que sean los principales promotores para promover en la comunidad o en la familia la castración, por ejemplo.
o alguna charlita sobre la importancia de la castración, pero que cualquiera de estos temas que ejecutemos sean enfocados en ese bienestar animal y sobre la importancia. Vamos a hacer muy posiblemente una charlita. Voy a ver cuándo coordino con los compañeros del equipo técnico de bienestar animal para que ustedes puedan participar. Esa sí se grabaría para que ustedes ahí puedan solventar todas las dudas que tengan para poder obtener esta estrella adicional. Y posiblemente van a poner ejemplos de cómo sí pueden colocar la información y cómo no tienen que colocar la información para que se les facilite esa llenado del formulario. Y para el siguiente año tenemos la idea de hacer otra estrellita adicional que es amarilla, que estamos trabajando con el cuerpo de bomberos, que sería específicamente para la seguridad ante una posible emergencia, por ejemplo, como los incendios en los hogares, que tengamos una serie de elementos importantes para la seguridad en el hogar y de todos los miembros del hogar. Entonces, esa sí la estaríamos promocionando tal vez a finales de año para poder incorporarle el otro año o bien para promocionarle el otro año y que la puedan empezar a implementar. Básicamente sería esta la presentación. Aquí también aprovecho para colocarles la página web que estamos tratando de moverlo un poquito más. Hemos estado colocando mensajitos ambientales de las fechas o las efemérides ambientales como el Día de los Océanos, el Día del Medio Ambiente, este sábado que es el Día del Árbol en Costa Rica. Entonces, para ir promocionando un poquito más. De igual manera, también colocar fechas importantes como recordar que es la inscripción, recordar que es la entrega de informe final, entre otras cosas. Y los teléfonos y el correo electrónico también. Parece que ya no hay más consultas. Entonces, muchísimas gracias y que tengan una linda tarde-noche y bendiciones.